Mis amados hermanos, buenos días, bendiciones para todos. Damos gracias a Dios por su misericordia, su amor, su bondad. En cada detalle que Él permite en nuestra vida está su mano poderosa formándonos, y eso es un bien para nosotros. Quizás no entendemos muchas cosas, pero lo que sí debemos estar seguros es que es para nuestro bien. No perdamos eso nunca de vista. Vamos a continuar, por favor, con nuestro estudio en el Evangelio de Juan, y continuamos hoy en el capítulo 15. Evangelio según Juan, capítulo 15, y vamos a estar meditando hoy en los versículos 18 al 27 y del capítulo 16, los versículos 1 al 4. Dice el Señor así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Amén. Oremos. Señor Dios eterno, hemos sido añadidos a la vid verdadera. Hemos sido, Señor, añadidos al cuerpo de Cristo. Hemos, Señor, sido traídos de muerte a vida, y estamos ahora, Señor, en el gozo tuyo. En este mundo, Señor, nosotros tenemos aflicciones. El pecado ha traído aflicción al mundo y nosotros vivimos en este mundo, Señor. Además, tu palabra nos está diciendo el día de hoy que el mundo te aborrece, y que aborrece a los que están unidos a ti, pero que en ti nosotros tenemos gozo, incluso en medio de ese aborrecimiento, Señor. Y esto es un aliento, es una voz de aliento para nosotros, para continuar, Señor, y damos gracias por esto. Damos gracias, Señor, por este día y el privilegio que nos permites para reunirnos a adorarte, Señor, a agradecerte, a exaltar tu nombre. Permítenos, Señor, que lo hagamos con todo nuestro ser. Que todo nuestro ser, Señor, esté completamente hoy, en este momento, Señor, inclinado a la adoración hacia ti. Escuchar tus palabras, para que nuestros corazones, Señor, sean confortados por medio de estas palabras de consuelo que has traído para nosotros. Gracias, Señor, y ayúdanos para que en medio de este mundo nosotros podamos ser luz y llevar tu verdad a cada lugar en el que vayamos. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, nosotros seguimos en este discurso que se está dando en el aposento alto.
Es allí donde el Señor ha estado hablando con sus discípulos y hemos empezado este discurso con unos anuncios que Él había venido dando. Él dio unos anuncios acerca de la traición, acerca de cómo lo iban a dejar a Él solo, acerca de cómo Pedro le iba a negar. Y esos anuncios han producido también consternación en ellos, han producido confusión en ellos. Y el Señor ha empezado a dar desde el capítulo 14 unas palabras de consuelo ante lo que esos anuncios han generado en sus discípulos. Son palabras para que ellos tengan ánimo y vean realmente la verdad de Él y de su venida al mundo. Él está hablando de la verdad de su venida y ha estado hablándole a los discípulos de la verdad del bien para ellos. Que aunque se estén anunciando cosas que parecen que no son bien, el final es bien para los discípulos, es bienestar, es bendición para ellos. Y es lo que el Señor ha estado transmitiendo en estas palabras para ellos y para nosotros. Hermanos, ser cristianos es maravilloso. Él está transmitiendo palabras de lo maravilloso de ser cristiano. Podemos nosotros como cristianos creer en las palabras de Jesús. Creéis en Dios, creed también en mí, dijo Él. Les habló de que cada uno tendrá su morada en la casa del Padre. Nosotros, cada uno de los que hemos creído, tendremos morada en la casa del Padre. Él mismo nos tomará para que estemos con Él. Tenemos el privilegio de conocer y ver al Padre, algo que el mundo no puede. Hay una comunión perfecta con Dios ahora que hemos sido añadidos a la vid verdadera. Unidos a esa vid, nosotros tenemos ahora el privilegio de producir fruto. Porque si no permanecemos en Él, alejados de Él, no podemos hacer nada de esto. No podemos producir fruto, no podemos glorificar al Padre por medio de ese fruto. Hermanos, tenemos el privilegio de orar y ser escuchados. Y nuestra oración tiene respuesta. Quizás no la que esperamos, pero hay respuesta de Dios. Tendremos el gozo de Cristo en nosotros y ese gozo será cumplido. Permanecemos bajo su amor. Un amor que nos cuida, que nos poda, así nos duela, pero es para el bien nuestro. Y Él ahora hace un mandato y lo ha venido haciendo en estos versículos, y es que nos amemos unos a otros. Que ese amor que Él ha dado para nosotros se vea reflejado en el amor que tenemos unos a otros como hermanos. Hermanos, qué glorioso es ser cristiano. Qué maravilloso es ser cristiano. No hay un lugar mejor en el mundo que estar en la vid verdadera. No hay verdadero gozo en otro lugar. No hay nadie más bienaventurado que un cristiano. Nuestro hermano Andrei leía en Mateo acerca de las bienaventuranzas. No hay nadie bienaventurado realmente si no está en el cuerpo de Cristo. Pero el Señor deja claro también los aspectos difíciles de seguirle. Recordemos a aquellos hombres en Lucas 9, estos 3 hombres que manifestaron el desear seguirle. Y uno de ellos dice: Señor, te seguiré donde quiera que tú vayas. Si no estoy mal, la escritura dice que era un escriba. Señor, te seguiré donde quiera que tú vayas. Hay anhelo en él. Y él, ¿qué le dice? Jesús le dice así: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Estás seguro que quieres seguirme? Ahí mismo en Lucas, más adelante en el capítulo 14, él dice y habla acerca de estas personas que comienzan una construcción o que van a una guerra y que deben calcular realmente el costo de lo que van a hacer. Con esas palabras pareciera que el Señor no quiere que le sigan, no está muy ansioso por buscar seguidores, porque no es un mensaje que atraiga, no es un mensaje que llame la atención y que cautive, pareciera más bien es un mensaje que aleja. Él deja claro que no es fácil. Nosotros
Tenemos un dicho acá cuando vamos a revisar o vamos a firmar un contrato, y es que leamos la letra pequeña. Pero con el Señor no hay letra pequeña. Él deja claro realmente lo que es ser un cristiano, y lo ha dejado claro en estos versículos. Es el mejor lugar en el que podemos estar. Es maravilloso ser cristiano, no tenga duda de eso, no lo dude, pero no es fácil. Y aquí está diciendo estas mismas palabras: el mundo os aborrecerá, el mundo os aborrecerá. Es el tema que vamos a estar viendo el día de hoy. Y el primer punto que vamos a ver es: el mundo aborrece al maestro y a sus discípulos. El mundo aborrece al rey y a sus súbditos. El mundo aborrece a la vid y a sus pámpanos. Todo lo maravilloso de ser cristiano es verdad, pero la otra cara es que vivimos en un mundo hostil. El mundo aborrece a Jesús y a quienes están unidos a Él. El mundo, hermanos, es necesario revisar esa palabra en el contexto, porque en la palabra siempre aparece la palabra mundo. Bueno, en muchas partes aparece la palabra mundo, pero según el contexto nosotros podremos darnos cuenta realmente a qué se está refiriendo con mundo. Incluso en el día de hoy también, cuando nosotros decimos el mundo, podremos estar refiriéndonos al planeta. Pero otras veces podremos decir vino todo el mundo, y no estamos hablando del planeta, estamos hablando de la gran cantidad de personas que vinieron a un evento. Es el contexto el que dice a qué se está refiriendo. En Primera de Juan, por ejemplo, el Señor dice: no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero en Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. Pareciera una contradicción, porque en un lado nos dice a nosotros que no amemos el mundo, y aquí Él está diciendo que Él amó el mundo, y evidentemente es porque se está hablando de dos cosas diferentes. Y ese mundo al que está hablando aquí en estos versículos es ese sistema del hombre, ese sistema que ha creado el ser humano, donde el hombre es el centro y Dios no es necesario, donde Dios incluso se convierte en un estorbo para mis planes y mis deseos. Ese mundo es el mundo que aborrece a Jesús y a los discípulos. En el versículo 18 de ese capítulo 15, el Señor dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y ese sí con el que inicia el versículo 18 no es un condicional. No está diciendo quizás el mundo los vaya a aborrecer, de pronto los vaya a aborrecer, y si eso pasa, acuérdense que a mí me aborreció primero. No, Él está dejando claro que eso es una verdad y que va a suceder. Nosotros lo podemos ver, y en el versículo 20 lo deja completamente claro: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. ¿Persiguieron a Jesús? ¿Le aborrecieron? Pues Él está diciendo: si conmigo hicieron eso, con los que están unidos a mí, lo van a hacer. No hay duda de eso. Él está hablando aquí a los mismos que les estaba hablando en el pasaje que vimos hace 8 días. A los que les dijo que estaban unidos a la vid y que por tanto iban a tener el mismo gozo de Él. A los mismos que dan fruto y glorifican al Padre y se gozan en eso. A los mismos que obedeciendo a la palabra del Señor se van a gozar. Nosotros no tenemos una obediencia perfecta como Él la tuvo. Eso es completamente claro. Aún tenemos pecado, y eso es una de las cosas que más nos señala el mundo cuando quiere atacarnos. Y eso que son cristianos, sí, pero no somos perfectos. Aún cometemos pecado. No tenemos una obediencia perfecta, pero gracias a Él, por su Espíritu en nosotros, procuramos, deseamos mostrar el carácter de Cristo. Hay un deseo en nosotros por hacerlo. Fallamos en la práctica, sí, pero cada día el Señor nos va permitiendo hacerlo mejor. Y eso es misericordia también. Eso es parte
de ese cuidado de su amor, el que nos va podando para que cada vez mostremos más el carácter de Cristo. Esa hostilidad del mundo no se manifiesta igual en todo lugar. Nosotros sabemos que hay países en los que esa hostilidad es bastante agresiva, donde se matan cristianos. Escuchaba un mensaje y decían que en las estadísticas que este predicador había visto, leía que en países musulmanes, de esos que son extremistas, cada 5 minutos matan a un cristiano. La hostilidad es de un agresivo muy alto en estos países. Quizás en nuestros países no lo es de esa forma, no en todos los lugares, porque hay lugares en nuestros países en que también hay agresividad hacia los cristianos, pero quizás donde nosotros, por ejemplo, en el contexto nuestro, solamente es que nos han hecho a un lado. Las personas que convivían con nosotros y ahora queremos hablarles del evangelio no quieren saber nada de esto y nos hacen a un lado, ya no nos invitan, ya no cuentan con nosotros. Y eso es aborrecimiento. Pero sea de una forma muy agresiva o sea de una forma más sutil, ese aborrecimiento existe, hace presencia. No sé si a ustedes les ha pasado. No sé si han sentido el que algún familiar o algún amigo les hace ahora a un lado por nuestra condición de ser cristianos. Le han apartado, quizás de los círculos en los que usted se movía. Hace presencia el aborrecimiento todo el tiempo. El tema es qué produce ese rechazo y tenemos que ser claros con algo porque nuestro ego también nos lleva a empezar a lamentarnos por nosotros. Ay, pero es que ya no quieren estar conmigo. Ay, ya no quieren invitarme a las reuniones que antes me invitaban. No, no es por usted. No es por nosotros. Porque antes nos hablaban y ahora no. No se trata de mí, no se trata de ti. Se trata de Cristo y es porque ahora nos identificamos con Él. Se trata de Cristo y no de nosotros. En el versículo 19 y versículo 20 dice la palabra así: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Es una situación que se da por nuestra identidad con Cristo. Cristo es lo que el mundo aborrece. Es a Cristo. Son como dos grupos en el mundo o en la humanidad que se han creado: los que son del mundo y los que no son del mundo. Aquí lo está diciendo el Señor en estos versículos. Y nosotros no somos del mundo. No porque nosotros hayamos hecho algo y nos salimos del mundo. No porque nosotros hayamos merecido no estar allí en ese lugar. Ha sido por la misericordia del Señor quien es el que nos sacó. Él nos ha llamado a nosotros. Dice aquí en su palabra: yo os elegí a vosotros del mundo. Y ya lo había dicho en los versículos que vimos hace 8 días. En el versículo 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Nosotros no somos del mundo y deberíamos sentirnos gozosos por eso. No somos del mundo, no pertenecemos al mundo, no pertenecemos a ese sistema de ideas que son contrarias a la verdad. En el mundo hay muchas verdades. En el mundo hay muchas personas que se arman como pequeños grupos por su ideología, por la forma como piensan. Y quizás incluso entre ellos hay hostilidad. Pero hay una cosa en común en cada uno de esos grupos, y es que todos odian a Cristo. Aborrecen a Cristo. Eso los hace, los identifica, los hace homogéneos. Se unifican en el rechazo a Jesús. Lo vimos cuando Él estuvo aquí en la tierra. Se unieron saduceos y fariseos que no se llevaban bien entre ellos. Se unió Herodes y Poncio Pilato. Se unió los gentiles y los judíos. Y dice allá en Hechos 4:27 que se unieron en contra de Jesús.
en contra del Señor. El mundo, aunque tenga diferencias entre ellos, cuando se trata de Jesús, se unen en contra de Él. En el versículo 20, el Señor dice algo interesante y es, si le aborrecen a Él, a nosotros también. Pero si a la persona a la que se le habla guarda la palabra que nosotros llevamos, es porque guardó la palabra de Él. O sea que tanto la reacción de aborrecimiento como la reacción de aceptación es por causa de Cristo y no por nosotros. Es por causa de la palabra de Él, por causa del mensaje que llevamos. Hermanos, cada uno de nosotros pertenecíamos al mundo, a ese mundo que aborrece al Señor. Pero Él ha ido llamando a aquellos que ha elegido del mundo para que vengan ahora a ser parte de la vid verdadera, y nos ha llamado a cada uno de nosotros. Alguien nos predicó en algún momento y en ese momento el Señor permitió que creyéramos y estamos aquí ahora. Es por medio de la predicación. Nosotros llegamos al cristianismo por la predicación y otros vendrán por la predicación de cada uno de ustedes. Así lo ha determinado el Señor. Unos aborrecen, pero otros oyen. Y ahora entonces el llamado es para estos que hemos oído, que no haya aborrecimiento entre nosotros, sino que haya amor. Es lo que Él ha venido mandando. Ámense los unos a los otros. No se aborrezcan, no hagan lo mismo que hace el mundo. Ámense los unos a los otros. Jesús aquí va a utilizar unas palabras que Él ya había usado antes, y es: el siervo no es mayor que su Señor. ¿Recuerdan en dónde había dicho esto? Ya lo vimos aquí en Juan 13, cuando Él lava los pies de sus discípulos. Y dice: el siervo no es mayor que su Señor. Y lo que estaba llamando es: si yo, que soy el Señor, tengo esta actitud de humildad, ustedes no son mayores que yo, deberían tener la misma actitud, siendo humildes entre ustedes. No orgullosos y jactanciosos, sino humildes. Pero ahora está pronunciando estas mismas palabras en otro escenario. Si nuestro Señor, con quien nosotros nos identificamos, ha sido perseguido y recibió el trato que recibió cuando estuvo aquí en la tierra, ¿por qué pensaríamos nosotros que el mundo nos va a tratar diferente? ¿Por qué creeríamos que el mundo nos va a tratar diferente? ¿Acaso somos mayores que Jesús? ¿Somos más grandes que Él para que el mundo ahora nos trate diferente siendo cristianos? Si el mundo nos está tratando con amor, deberíamos más bien preocuparnos. Si el mundo le gusta estar con nosotros y a cada cosa a la que realizan, que son cosas del mundo, nos invitan, preocupémonos, porque entonces el mundo se alegra con nosotros, no nos aborrece. Y no estamos diciendo que debemos buscar ser aborrecidos, porque hay algo también, y quizás creo que lo menciono más adelante, y es: muchas veces nosotros podremos ser aborrecidos, pero por nuestro propio pecado, porque somos unas personas que no se las aguanta nadie y creemos que es por ser cristianos. Hay que tener cuidado con eso. Podríamos estar siendo aborrecidos por nuestro pecado y no porque llevamos el evangelio. Jesús usa estas palabras aquí en este contexto, hermanos. Si el mundo lo aborreció a Él, ¿por qué a mí no me va a aborrecer si estoy unido a Él? ¿Por qué no me va a aborrecer a mí que estoy mostrando el carácter de Cristo? ¿Por qué no me va a aborrecer a mí que reflejo a Cristo? ¿Estoy esperando acaso que me ame el mundo? No debería yo esperar que el mundo me ame. Hubo palabras y acciones hostiles hacia Jesús. Incluso a Él le dijeron: demonio tienes. A ninguno de nosotros creo que nos han dicho algo así. Pero hay hostilidad hacia nosotros. No hay hostilidad hacia los milagros. Cuando el Señor estuvo en la tierra y, por ejemplo, multiplicó los panes y los peces, ¿hubo hostilidad hacia Él? No, todo el mundo estaba feliz porque hubo un milagro, porque hubo mucha comida y todos se pudieron alimentar. Él hizo un milagro allí, todos estaban felices y querían hacerlo rey. No hubo aborrecimiento hacia Él.
Pero cuando vienen al otro día nuevamente a buscar el mismo milagro y Él les dice, hoy ya no hay, pero hoy lo que hay es evangelio, todos se fueron y solamente quedaron sus discípulos. Contra los milagros no hay aborrecimiento. El mundo, cuando el cristiano va a darle cosas materiales como un mercado, de pronto no hay aborrecimiento, es bien recibido, pero si al otro día va sin mercado y solo quiere llevar evangelio, el que es del mundo ya lo mira como, ¿y el mercado? Nos aborrecen, hermanos, y es por Cristo. Le han aborrecido a Él. Es una muestra de que pertenecemos a Cristo y deberíamos gozarnos en esto. Si ustedes leen en Hechos 5, cuando Pedro y Juan estuvieron frente al concilio, en los versículos 40 y 41, dice la palabra así. Hechos 5, 40 y 41. Dice, y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Azotados por causa del nombre de Cristo, pero salieron gozosos por ser tenidos como dignos de pasar por las afrentas del Señor. Fueron gozosos por haber sido tenido como dignos de padecer por causa del nombre. Hermanos, los frutos identifican a un cristiano, pero el mundo hace su aporte en identificar al que es cristiano cuando le aborrece por Cristo. Y eso también es una señal para que nosotros podamos ver que en realidad estamos caminando con Él, en Él, y estamos viviendo para Él. Pero deberíamos gozarnos, no por el aborrecimiento. Nosotros no deseamos ser aborrecidos, nadie desea eso. No nos gozamos en el sufrimiento. No somos, ¿cuál es la palabra que se utiliza? Masoquistas. Nadie es masoquista, no estamos diciendo que debemos buscar el sufrir y nadie busca eso. Pero nos gozamos porque ese aborrecimiento muestra que realmente somos de Cristo y no del mundo. Entonces, el llamado que siempre se hace es ven a Cristo en arrepentimiento, confesando tus pecados. Es en el único lugar en el que podemos tener gozo. Es en el único lugar en el que podemos tener gozo, hermanos. Así como lo odiaban a él, nos odian a nosotros. Pero la palabra dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan, os vituperen o digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y aquí es donde mencionaba el tema de que sea realmente porque mienten acerca de nosotros y no porque están diciendo de verdad que somos de esta y esta otra forma y señalan nuestro pecado. Que sea realmente mintiendo, porque ven a Cristo en mí. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, dice el Señor. Nos aborrecen porque nos identificamos con Cristo, pero ¿por qué aborrecen a Cristo? Porque el mundo aborrece al Señor. Hay personas en el mundo, hermano, en la historia, que han hecho cosas para que en realidad puedan ser considerados como personas aborrecibles. Uno nada más es ver las noticias y encontrarse con cosas en las que uno dice, ¿cómo pueden hacer esto? Y causan el aborrecimiento de los demás. Cuando oímos que alguien hace algo moralmente escandaloso contra otra persona, específicamente contra niños, nos escandalizamos y todo el mundo quiere linchar a esta persona, hay aborrecimiento hacia él. Pero ¿qué hizo Jesús para ser aborrecido? ¿Qué había en él para que el mundo le aborreciera? ¿Acaso hizo cosas como estas que estoy mencionando? No hizo ninguna de esas. Entonces, ¿por qué el mundo odia a Jesús? Y la razón es, hermanos,
Porque Jesús expone su pecado. Jesús señala el pecado del mundo. Jesús señala la maldad del mundo y eso no gusta. Versículos 21 y 22 del capítulo 15. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Estos versículos nos pueden confundir un poco, ¿no? Y parece que él quiere decir que si no hubiera venido, no hubiera hablado las palabras de Dios, no hubiera hecho las obras que hizo, entonces el mundo no tendría culpabilidad por su pecado. Pero él no está diciendo esto. Obviamente no es así, porque el mundo ya era culpable antes de que Jesús viniera. No se hizo culpable cuando Jesús vino. Ya nosotros éramos culpables desde antes. Él vino precisamente para salvar al mundo de su pecado. Ya el mundo era pecador y ya era culpable. Él vino para salvarnos de nuestra condenación. Así que el mundo ya era pecador antes de que Jesús viniera. Su venida hace que no tenga ninguna excusa frente al pecado del que el pasaje está hablando principalmente, que es el más violento y el más letal y que da origen a los otros pecados. Y es el rechazo a Dios. El rechazo a Dios. La rebeldía contra Él y contra su verdad. La elección deliberada de la oscuridad en lugar de la luz. La elección deliberada de la muerte en lugar de la vida. Ese pecado de no haber conocido a Dios, como dice en el versículo 21. Incluso habiendo tenido una revelación tan maravillosa y tan brillante como la del Señor. A través de Jesús Dios se manifestó en plenitud. Dios se reveló al hombre, pero el hombre ha decidido rechazar esa revelación. Por eso ya no tenemos excusa. Romanos 1, 18 al 20 nos dice que Dios se manifestó, pero el hombre injustamente ha detenido la verdad con injusticia. ¿Y cómo la detiene? Al rechazarlo y aborrecerlo injustamente, sin causa. No tenemos excusa. Creo que aquí ya habíamos hablado, hermanos, de ese ejemplo, y es, si yo le digo a una persona que este lugar a donde estamos reunidos se formó, ¿no es cierto?, porque una ladrillera explotó y entonces todos los ladrillos cayeron aquí, se formó el edificio, y que el viento y los terremotos han ido poniendo el resto de materiales y ya, se formó así, y aquí estamos. ¿Quién creería eso? ¿Quién creería ese relato? Pues hermanos, el universo es infinitamente más complejo que este edificio. Pero el hombre en su necedad dice que el universo se formó solo, que todo lo que existe, la naturaleza no la creó nadie, se formó solita y se hizo así de compleja sola. La naturaleza nos habla, los cielos nos hablan de la gloria de Dios. Así que no hay excusa para el hombre. Hay señales claras de su poder y su deidad por todo lado. En todo lugar al que vayamos hay señales de su deidad, hermanos. Ese poder y deidad se manifestaron de forma más clara, de forma perfecta en Cristo, que es la perfecta revelación de Dios. Y el mundo no quiso ir a la luz. No quiso ir a la luz. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Solo hay dos grupos: aquellos que vienen a Jesús en arrepentimiento y fe y los que le aborrecen. No hay más cuando se habla de Jesús y la respuesta ante su revelación. Así que lo que él está hablando aquí es que no hay excusa para el pecado ahora que él ha venido y ha revelado al Señor, ahora que ha hablado sus palabras, ahora que ha hecho las obras de Dios. En el versículo 23 y 24 dice: el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho,
no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. El que aborrece a Jesús, aborrece al Padre. Quien ama a Jesús, ama al Padre. Los líderes religiosos de la época que llevaron a Jesús a la cruz pretendían conocer a Dios, pretendían amar al Padre. De hecho, entraremos en unos versículos en donde vamos a ver cuánta hipocresía había en ellos. Por ejemplo, lo llevan al pretorio y ellos no entran porque no quieren contaminarse. O le dicen a los soldados que le quiebren las rodillas a los que están en la cruz para que mueran rápido porque necesitan ir pronto a su acto religioso. Pero están matando al Hijo de Dios. Ellos pretendían conocer al Padre, pero vino Jesús, que es Dios, y le aborrecen y lo llevan a muerte. Obviamente eso muestra que no conocían a Dios. No lo conocían porque se puso frente a ellos, hizo obras, habló, eran sus palabras y ellos no pudieron reconocerlo porque no le conocían. Y conocían perfectamente los textos bíblicos, pero no conocían a Dios. No lo conocían. Hoy ocurre lo mismo, hermanos. Muchos dicen conocer a Dios, pero son personas religiosas. Pero al decir, estamos hablando, no hablemos de personas dentro del cristianismo, digamos, pretendamos que todos dentro del cristianismo conocemos realmente a Dios, pero hablemos de las personas que están afuera, que cuando se les habla de que son pecadores y que necesitan un Salvador se molestan, pero dicen conocer a Dios. Reaccionan hacia Jesús con violencia porque se les señala su pecado y evidencian entonces que no conocen a Dios. Muchos aceptan los milagros de Jesús, pero no su señalamiento de pecado. Si Jesús me va a solucionar mis problemas terrenales, de ese Jesús sí quiero ir. Si Jesús me va a solucionar mis problemas terrenales, ese Jesús es en el que yo creo. El que me ama y no quiere que yo pase por nada que me haga sufrir. Ese Jesús es el que yo necesito. Porque el que se revela en la Escritura es el que vino para salvar al mundo de su pecado. Ese no me interesa y a ese es el que rechazan. Ese es el grupo de los que aborrecen al Señor. Él revela el pecado del hombre, por eso el mundo lo aborrece, porque el mundo ama su pecado. El mundo lo ama y no lo quiere soltar, no quiere salir de él. Y Jesús lo señala. Hay personajes del mundo que por sus hechos son aborrecidos, pero Jesús no es aborrecido por lo que él hizo, sino por lo que evidencia el pecado del mundo. La causa del aborrecimiento de Jesús no se encuentra en él, se encuentra en el pecado del hombre. No hay causa en Jesús. El versículo 25 dice: pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. No hay causa en el Señor para el aborrecimiento que el mundo le tiene. No hay nada malo en él para ese rechazo. No hay nada malo en él para esa hostilidad. Lo que sí hay en él es santidad y pureza, que hacen más evidente la miseria del ser humano, y por eso no nos gusta, porque atenta directamente contra el orgullo del hombre. Y somos muy orgullosos. No nos gusta que nos digan que estamos en miseria, y la santidad y la pureza de Jesús nos evidencia eso. El hombre frente a Dios y su mandato pecó. Y la razón, estoy hablando del Edén, es que buscó autonomía y elevar su imagen a un estatus que no era, y era al estatus de ser Dios. Y Cristo viene y señala su pecado y atenta contra esas dos cosas que el hombre tanto ama: su autonomía y su imagen elevada. Atenta contra eso, golpea directamente eso y no gusta. El llamado entonces es a venir en arrepentimiento y entregar la vida a Él, porque ahora es el Señor de mi vida. Eso no es atractivo para el orgullo del hombre. No lo es.
Jesús le dice al hombre: separado de mí nada podéis hacer, dependes de mí. No eres autónomo y no eres tanto como tú crees, dependes de mí. La pregunta es: ¿qué vamos a hacer nosotros ante ese aborrecimiento? Porque cuando nosotros ahora le hablamos al mundo del pecado y cuando actuamos conforme a la voluntad de Dios y nos negamos a hacer lo que el mundo hace, ¿qué vamos a recibir del mundo? Aborrecimiento, lo mismo que recibió el Señor. Cuando experimentemos entonces ese aborrecimiento, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Cuando a mí me rechazan, ¿qué hago? Quizás estoy en mi trabajo y por mi trabajo me están haciendo ir en contra de la voluntad de Dios y yo no quiero perder mi trabajo. Entonces, ¿qué hago? ¿Me conformo al mundo para no ser rechazado por los de mi trabajo? ¿Me conformo al mundo? ¿Hago lo que el mundo hace para que no me excluyan? Ocultar mi cristianismo, no predicar, hablar de milagros y no de pecado, eso también es rechazar a Jesús. Pero lo que nosotros debemos dar y hacer, que es el segundo punto de nuestro tema hoy, es dar testimonio. Dar testimonio, versículos 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. El Señor dice que a pesar de que el mundo nos aborrece, debemos dar testimonio. ¿Y a quién le damos testimonio? A ese mismo mundo que nos aborrece. Hablamos de Cristo y deseamos que esas personas que hacen parte del mundo y nos aborrecen conozcan de Dios y vengan ahora a Él. Una de las grandes preocupaciones en los apóstoles es que Él les dijo que se iba, pero Él les promete la venida nuevamente en el Espíritu Santo. En el capítulo 14, versículos 16 y 17, el Señor dijo: y yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo no fue enviado solamente para consolarnos. El Espíritu Santo fue enviado para ser esa ayuda, y el que hace la obra por medio de nosotros viene para dar testimonio de Jesús. No estamos solos en esta tarea de dar testimonio. El Espíritu Santo a través de los cristianos da testimonio, hermanos, allá mismo en Hechos, en el capítulo 5, versículos 29 al 32. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Espíritu Santo, hermanos. Juan y Pedro allí están hablando, y Pedro está diciendo estas palabras cuando le preguntan: ¿por qué ha seguido hablando en el nombre de Jesús? Y él dice: nosotros fuimos enviados para dar testimonio, y el Espíritu Santo está ahí con ellos. Por más aborrecimiento que el mundo nos tenga, el hombre no ha podido detener el avance del reino. Hoy hay una agenda. Hablábamos ayer acerca de esto. Esa agenda de la ideología de género que ataca a las familias con tanta dureza. Han tenido quizás una reunión y han meditado en que esa agenda va muy lento a como ellos esperaban que fuera. Y se dan cuenta cuáles son los frentes que hay que atacar, y uno de los frentes es el cristianismo, pero es muy difícil atacarlo por una razón. La iglesia tradicional tiene un solo jerarca, una sola persona que está en la cabeza.
cuando lo convencen a él, ya toda la iglesia es impactada. Pero el cristianismo no tiene esa sola cabeza. Digo, hablando de lo humano. ¿Qué han hecho entonces? Infiltrar la iglesia. Y ahora muchas iglesias están aceptando ese tipo de ideologías donde también se casan personas del mismo sexo y no hay problema. Se ha infiltrado la iglesia para que esas ideologías vayan entrando a la iglesia. Pero el mundo no ha podido y no va a poder detener el avance del reino. No lo pudo hacer cuando mató al rey que había venido al mundo. Y la razón es porque no es una obra humana. El avance del reino es una obra de Dios y seguirá adelante, con nosotros o sin nosotros. Seguirá hacia adelante. ¿Cómo somos testigos, hermanos? ¿Mostrando milagros, sanaciones, prosperidad? No. Mostrando el verdadero poder de Dios, que es salvación y santificación. Prosperidad la pueden conseguir los hombres sin que tengan a Cristo. Sanación la pueden conseguir algunos hombres por medio de, no sé, operaciones médicas, y quizás le atribuyen el que estén sanos a un médico. Pero salvación y santificación no la puede conseguir nadie fuera de Cristo. Eso es verdadero poder celestial, y de ese poder es el que nosotros tenemos que dar testimonio. No de milagros y sanaciones. Si el Señor permite los milagros y las sanaciones, alabado sea el Señor. Pero el poder que mostramos es salvación y santificación. Cuando nosotros hacemos esto, el Espíritu Santo está allí con nosotros, dándonos valor para hacerlo, dándonos amor para que lo hagamos desde el amor, dándonos mansedumbre, trayendo a nuestras mentes las verdades de la palabra de Dios, dándonos dominio propio. Y al mismo tiempo, ese Espíritu Santo que está dándonos a nosotros todo esto, está obrando en el corazón de quien oye, convenciéndolo de pecado y llevándolo al arrepentimiento para darle una vida nueva. Es el Espíritu Santo con nosotros. No estamos solos, hermanos. Ese es el consuelo que está dando el Señor aquí para nosotros. No estamos solos. Por eso las palabras que da el Señor son de aliento y son un llamado a la firmeza, a que estemos firmes. No demos un paso atrás. Firmes en el Señor. Los versículos 1 al 4 del capítulo 16 nos hablan acerca de esto, y es el tercer punto que vamos a ver el día de hoy. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Sus palabras son para que no tengamos tropiezo. No son para desanimarnos. Es para que estemos firmes, porque el aborrecimiento se puede tornar violento, hermanos. Se puede tornar violento el aborrecimiento hacia nosotros. Alguien podría pensar que fue en otra época. Ese aborrecimiento en algunos países el día de hoy ha llegado a niveles de mucha crueldad. Hay lugares en los que por años el cristianismo y el cristiano ha sido perseguido hasta la muerte. No es una cuestión del pasado. Alguno podría decir, bueno, aquí no somos perseguidos. Es en otro lugar, en otros países. En otros lugares hay una persecución abierta y violenta que se presenta. Y eso hace que para los cristianos allá en esos lugares donde la persecución es abierta y violenta, sea evidente que el mundo no es su amigo. Ellos lo tienen claro, que el mundo es hostil y que ellos no hacen parte de ese mundo. Pero ¿qué de este lado del mundo, donde esa hostilidad no es tan fuerte? Es mucho más peligroso. Nuestra situación puede ser cómoda y eso nos puede confundir, porque entonces nos acomodamos al mundo. Pareciera que todos somos amigos. Y espero que me entiendan el término amigo. Cuando estamos en Dios, nosotros nos hacemos enemigos del mundo, porque no sentimos una hostilidad violenta hacia nosotros. Podríamos pensar que estamos allí todos unos con otros. Es muy sutil.
Debemos orar por nuestros hermanos que reciben esa persecución violenta, pero debemos orar por nosotros para que seamos conscientes de que estamos siendo perseguidos. Somos perseguidos a través de la mundanalidad. El mundo hace presencia en las iglesias, lo estábamos hablando ahorita. El mundo hace presencia en las iglesias. El mundo está infiltrando las iglesias y nosotros no nos damos cuenta porque es muy sutil, no es violento como en otros lugares. Acá en Occidente las iglesias principalmente están buscando las cosas del mundo y están utilizando a Dios como un medio para conseguir las cosas del mundo. O por lo menos eso creen, pero Dios nunca podrá ser utilizado de esa manera. Es una persecución sutil y busca que nosotros desistamos, que caigamos, que neguemos y que no hablemos del Señor, que no vivamos al Señor, sino que caigamos en pecado. Entonces, hermanos, de esa manera seamos ineficaces en el llamado que hemos tenido. Allá las personas son amedrentadas con violencia, pero acá somos seducidos con los placeres del mundo. Fácilmente seducidos y sacados del camino verdadero. Pero es el mismo mundo allá y acá. El mismo mundo que ha perseguido desde el principio. En el versículo 16, en el capítulo 16, versículo 2 dice: os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Pablo daba su voto a favor de matar a los cristianos y creía hacerlo en el nombre de Dios y para Dios. En Hechos 26 él dice que llegó a pensar que era su deber hacer todas esas cosas en contra del nombre de Jesús por amor a Dios. Él estaba convencido de estas cosas. La Inquisición, que todos conocemos, fue una matanza horrible y se hizo en nombre de Dios y creían que rendían homenaje y honra a Dios por medio de esto. Y hoy en día no es diferente, sigue pasando lugares en donde se mata y se supone que se hace para Dios. Jesús lo dijo antes de que la iglesia empezara. Dice acá en el versículo 4 más: os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os las había dicho. Él lo está diciendo antes de que la iglesia empezara. Él ya lo sabía. Él sabía que le iban a traicionar y estaba dando esas palabras para que ellos supieran que no era algo que estaba fuera del plan y que los tomó por sorpresa. Ya lo sabían. Y él sabe que la iglesia va a ser perseguida y nos lo está diciendo a nosotros. No escapa a nuestro control. No escapa a lo que nosotros conocíamos. Se hace de esa manera porque no conocen a Dios. Y repito, no lo dice para que desistamos, lo dice para que tengamos firmeza. En el versículo 4 él dice algo muy interesante: no os lo había dicho al principio porque yo estaba con vosotros. Y él está recalcando aquí lo que él había dicho: esa hostilidad es contra mí. Como yo estaba aquí en el mundo con ustedes, el mundo era hostil contra mí porque yo estaba aquí como hombre. Pero ahora me voy y esa hostilidad se va a volcar contra ustedes que todavía van a estar aquí en el mundo, contra la iglesia que va a estar en el mundo. Por eso no os lo había dicho, porque yo estaba aquí con ustedes y yo estaba recibiendo toda esa hostilidad, pero ahora me voy y la hostilidad va a ser contra ustedes. Pero eso lo digo, dice él, porque sé que así será, y se lo digo para que no sea un tropiezo a su fe, para que no sea un tropiezo para nuestra fe, hermanos. No nos angustiemos, ya está contemplado por Dios, Él lo sabía y nos lo está anunciando. Sé que así será, dice él, y no está fuera de mi conocimiento. No tengan tropiezo, no se sorprendan, no se angustien. En la parábola del sembrador el Señor lo había dicho: algunos son como esa semilla que cae en pedregales, oyen la palabra y la reciben con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Él está diciendo esto para que nosotros no seamos
como estos de esta parte de la parábola, que cuando llega la persecución y la aflicción, desistimos. Se llega con entusiasmo, pero no hay raíz y se abandona. Debemos estar firmes y el Espíritu está con nosotros. Dios está ahí, no estamos solos. Él da la fuerza, hermanos. La salvación es por gracia, pero esa salvación nos hará enemigos del mundo. Leer estos versículos aislados del contexto del consuelo que Él está dando, podríamos decir que son versículos deprimentes. Pero ese aborrecimiento del mundo es el resultado de tener una relación de intimidad con nuestro amado y glorioso Señor Jesucristo. No sé, no le produce nada, pero yo me gozo de saber que tengo una relación íntima con Él y que es por Él, no por mí, porque me ha amado. Me gozo en eso y digo amén a estas palabras. Así que gocémonos, nadie puede tener un regalo más grande que ese. Eso hace decir a Pablo, todo lo tengo por basura, por ganar a Cristo. ¿Cómo termina el capítulo 16 acá, hermanos? En el versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Seguimos a un Salvador que murió en la cruz, pero que resucitó y está a la diestra de Dios. Y todos sus enemigos serán puestos bajo sus pies. Si eres creyente, déjame decirte que estás del lado del vencedor, no del que fue vencido. Estás del lado del vencedor. Cristo venció al mundo y a la muerte. El mundo hace presencia en nosotros cuando nos entregamos a nuestros deseos carnales, pero Cristo venció el mundo. Tengamos firmeza frente a eso también. Él venció el mundo. No seamos débiles frente a nuestras tentaciones. El Señor está ahí con nosotros para que le digamos al mundo no. Así que no tropecemos, porque vale la pena seguir proclamando el evangelio del reino sin importar la persecución, el aborrecimiento. No procure ganarse el amor del mundo. No procure satisfacer su carne para agradarse con el mundo, porque para eso tendremos que negar a nuestro Salvador. Desde el otro lado de la eternidad veremos que eso que el hombre llama éxito no es más que un consuelo temporal y sin valor para la eternidad. Hebreos 11:26 dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, hablando de Moisés, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Así debemos andar nosotros. No vayamos tras los tesoros de los egipcios. Vamos tras el galardón verdadero, que es el llamado que el Señor ha hecho. Es un llamado al arrepentimiento, hermanos. No hay mejor sitio para estar, no hay otro sitio. ¿Dónde? ¿En qué lugar podría el hombre estar mejor sino en Cristo? Puestos en pie para orar y dar gracias a nuestro Señor. Señor, me has llamado a tu presencia, Dios. Ahora puedo, Señor, deleitarme en estar unido a ti, tener comunión contigo. No hay un lugar mejor que este, Señor. Mis oraciones son escuchadas y nuestras oraciones, las de mis hermanos, también son escuchadas, Señor. Nos podemos deleitar en ti, tenemos una relación estrecha contigo, pero esto causará que el mundo nos aborrezca. Quizás puede producir desánimo en nosotros por momento, pero no estamos solos. Tu espíritu está en nosotros y damos testimonio porque tu espíritu lo da a través nuestro. Tus palabras, Señor, nos dan firmeza para seguir adelante. No solamente frente al mundo, ese grupo de personas que no hacen parte aún de tu cuerpo, sino frente a nuestro propio pecado que también hace parte del mundo y que quiere, Señor, imponerse en nuestra vida, pero tú nos dices que en ti tenemos victoria frente a ese pecado, Señor.
No somos, Dios, derrotados por ese pecado, porque tú eres quien da la victoria frente a él. Ayúdanos, Señor, para que podamos entender que no hay lugar mejor para estar, que debemos gozarnos incluso en medio de la aflicción que produzca el rechazo del mundo, que deberíamos perseguir, Señor, vivir tu verdad y vivirla para ti, para hacer luz en el mundo, y que esas personas que están en el mundo ahora puedan conocer también de ti y deleitarse al estar en ti, Señor. Que no nos fijemos en su aborrecimiento y sea un impedimento para hablarles de ti, sino que demos testimonios, Señor, de tu verdad, de tu gloriosa verdad. No hay mejor lugar, Señor, que el cristianismo para estar. Es maravilloso y es gracias a ti y a tu gracia, Señor. Damos gracias, Padre, y ayúdanos a ser conscientes de esto cada día, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.